¿Cuántos pueden decir Cristo es mi Señor? Dilo conmigo, Cristo es mi Señor y no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor.
deseo honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada partida, mientras salga aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada partida, mientras salga aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré. Bendito Jesús, con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada partida, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada partida, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Obra en mí, Señor Jesús. Obra en mi corazón, mi Dios. Esa es mi oración. Buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas. Qué bueno que estamos una vez más aquí transmitiendo desde Avenida Universidad 930 en pleno centro histórico de la capital de San Luis Potosí, de este estado tan precioso. Y estamos transmitiendo a los hermanos de la iglesia, a los peregrinos, pero también más allá de este estado y de esta ciudad. Qué bueno que están con nosotros. Estamos en esta serie de predicaciones que hemos titulado Peleando la Buena Batalla. Así que lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y es la que nos va a ayudar para poder pelear esta buena batalla que tenemos por delante como creyentes. Así que vamos a la escritura. Y la lectura bíblica ahora va a ser basado en estas cartas
que están en Apocalipsis, a estas 7 iglesias en Apocalipsis, donde Jesús les dice a todas las iglesias una frase muy interesante y que hoy estaremos viendo. Es al que venciere, porque tú y yo debemos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Si vamos a llegar al final del camino como creyentes, peleando esta buena batalla que tenemos por delante en nuestra vida como creyentes, es necesario ser más que vencedores. Y Apocalipsis nos dice eso. Entonces, el primer texto que vamos a ver es Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Y lo voy a leer. Eso lo dice a la iglesia de Éfeso. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Solamente quiero hacer énfasis en al que venciere. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, lo dice a la iglesia de Esmirna. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y aprovecho aquí porque estamos en estas serie de predicaciones en el radio. Estamos hablando cuál es el perfil de la iglesia. Y el perfil de la iglesia, bueno, nos los da Apocalipsis en estas cartas a las 7 iglesias. Pero sigo con la lectura. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Esto le dice a la iglesia de Pérgamo, a la que está en Pérgamo. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto fue a la iglesia que estaba en Pérgamo. Ahora Apocalipsis capítulo 2, versículo 26, a la iglesia que está en Tiatira, dice lo siguiente: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Esto se lo dice a la iglesia que está en Tiatira. Ahora en Apocalipsis capítulo 3 ya, a la iglesia que está en Sardis le dice lo siguiente: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Otra vez el énfasis al que venciere. Y en el capítulo 3, versículo 12, a la iglesia de Filadelfia dice lo siguiente: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y es que escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Eso es lo que le dice a la iglesia que estaba en la ciudad de Filadelfia. Ahora, y por último, en Apocalipsis 3, versículo 21, dice lo siguiente: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que, mis hermanos y mis hermanas, estamos transmitiendo desde aquí, desde Avenida Universidad 930, la Iglesia Evangélica Los Peregrinos. Y esta fue nuestra lectura relacionado a esas 7 iglesias que están en Apocalipsis, con un énfasis al que venciere. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque el título del sermón se llama El creyente bajo ataque. Y si estamos bajo ataque, necesitamos ser más que vencedores. Y las cartas en Apocalipsis nos dicen cómo hacerlo. Así que, mis hermanos, vamos a orar al Señor y vamos a poner este tiempo en sus preciosas manos, desde sus hogares donde están viendo esta transmisión, con sus familiares. Yo les envío un fuerte abrazo, muchas bendiciones de parte del Señor, y les animo a que perseveremos hasta el final. Esta pandemia no va a durar siempre. Algún día, Dios en su misericordia nos ayudará a salir como antes lo hacíamos. Oremos al Señor.
Padre, te damos gracias por tu gran bondad y tu gran misericordia. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Hemos visto tu mano proveedora cuidándonos en medio de este tiempo. En estas turbulencias de la vida, tú has estado con nosotros, Señor. Y gracias te damos por eso y te glorificamos. Ahora permítenos, Dios, poner en tus manos lo que resta, Señor, la palabra, la predicación, porque eres tú, a través de tu palabra, de la revelación tuya, que tú nos vas a exhortar, nos vas a animar, pero también nos darás promesas, Señor, promesas ciertas. Gracias por todo, Señor. Bendice a mis hermanos, aquellos que se quedan en casa, que están en casa, que hay enfermos, que hay bebés y no pueden salir. Padre, sé tú con ellos, Señor, y que tu Santo Espíritu transforme nuestra vida desde el fondo de todo nuestro ser, Señor, y que podamos dar evidencias de que tú estás trabajando en nosotros, Señor. La gloria y la honra sea para ti siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad.
Jesús. Bendiciones, mis hermanos. Vamos a ver este sermón que hemos titulado El creyente bajo ataque. Y cuando pensaba en este título, me estaba acordando de las Torres Gemelas, de aquel 11 de septiembre, donde fue atacado Estados Unidos. Y como estamos hablando de la guerra espiritual, y el domingo pasado David nos habló acerca de estas guerras a través de la historia, creo que el título va muy acorde a lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Yo espero que sea de bendición a su vida. Pablo nos está recordando en la carta de Efesios que hay un diablo y que este diablo quiere destruir el testimonio de todos nosotros, el testimonio que podemos mostrar, proclamar el evangelio. Y esto también en nuestra vida puede hacer efecto y el diablo puede venir y neutralizarnos. Y también como iglesia debemos de reconocer que a veces lo ha logrado de una manera muy eficaz en la vida, de manera general posiblemente de la iglesia y posiblemente de manera particular en algunos que ya no están con nosotros y algunos que hemos sido levantados por la gracia de Dios. La exhortación que nos da en el verso anterior que vamos a ver, que vimos hace 2 domingos, es el de fortalecernos en el Señor y en nuestra responsabilidad de estar poniéndonos toda la armadura de Dios que Él ha provisto. Y el verso de hoy, que hoy vamos a estar enfatizando, aunque vamos a estar enfatizando también algunos otros versos de la carta a los Efesios, es el Efesios 6, versículo 11, donde dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así que mis hermanos y mis hermanas, necesitamos de poder y necesitamos de fuerza para poder estar sanos para la guerra. Sin esta energía del poder de Dios y sin esta vitalidad del poder de Dios, no vamos a aguantar en la lucha, vamos a ser derrotados fácilmente. Si no nos fortalecemos en el Señor, seremos vencidos por nuestro enemigo acérrimo. Por definición, mis hermanos, el diablo tiene huestes satánicas de maldad que son más poderosos y más poderosas que tú y que yo, y no pueden ser vencidas por las fuerzas humanas. Solamente Dios puede proporcionarnos las armas que necesitamos para este combate tan desigual que tenemos. Así que, mis hermanos, por ejemplo, las palabras poder y fuerza pudieran resultarnos un poquito abstractas o indefinidas en su significado. Cuando hablamos de poder, algunos pueden pensar muchas cosas, o cuando hablamos de fuerzas, algunos pueden a lo mejor hasta tergiversar esta palabra. Pablo, para que no surja eso, para que no provoque esto en sus oyentes, pues él explica de maneras diferentes cómo necesitamos prepararnos para esta lucha y para esta batalla. Y como siempre, hay preguntas, y ahora vamos a tratar de mandar un link usando una plataforma que estoy empezando a usar. Les voy a mandar las preguntas. Así que estas son las cinco preguntas, y están en este sermón las respuestas. ¿Cuáles son las 2 exhortaciones sobre la armadura de Dios? Número 2. ¿Para qué necesitamos vestirnos y tomar la armadura de Dios? Número 3. ¿Cuáles son los énfasis de Pablo sobre la frase
vestíos de toda la armadura de Dios, que está en Efesios 6:11, que es nuestro texto de hoy. ¿Cuál es el aspecto que habla la siguiente frase? El aspecto que tiene esta frase: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y por último, la número 5, ¿cuáles son algunas de las artimañas de manera global del diablo? Muy bien, así que vamos a empezar este sermón del creyente bajo ataque diciendo lo siguiente. ¿Cómo va a explicar Pablo esto? Pablo lo va a explicar mediante una metáfora. Sobre esta metáfora sobre vestirse de una armadura. Y cada pieza tiene un símbolo espiritual bien definido. Nos habla de ceñirnos, nos habla de calzado, nos habla de escudo, nos habla de yelmo, nos habla de espada. Y toda esta armadura es lo que dice Pablo. No solamente nos dice fortaleceos en el Señor, sino nos da una metáfora para poder entender mejor de lo que está hablando y de lo que nos quiere decir, y usa esto de un soldado romano. Más adelante vamos a estar viendo estos. Ahorita solamente quiero hacer énfasis en este versículo 11. Pero observemos bien nuestro texto. ¿Qué nos dice nuestro texto desde el 11 en adelante? Nos habla de un doble llamamiento. Nos habla: vestíos de toda la armadura de Dios. Dice eso. Y más adelante también nos dice: tomad toda la armadura de Dios. Observa bien cómo se repite toda la armadura de Dios, pero ahora con diferente imperativo. El primero es vestirse y el segundo es tomad. Y cuando lleguemos a ese pasaje vamos a explicar más esto. Ahorita solamente es de manera general ver esto. Pero también nos da una explicación de para qué necesitamos vestirnos y tomar toda la armadura de Dios. Y nos los dice ahí mismo en estos textos después del versículo 11, nos dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y más adelante nos dice: para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjense bien cómo las dos frases nos hablan de estar firmes. Es para que estemos firmes. Y después ya nos da una lista larga de nuestras huestes enemigas. En medio de esos dos llamamientos, dos exhortaciones, y después de explicarnos, en medio nos da una lista de estas huestes enemigas que tenemos, contra las que tenemos que luchar. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es un montón de huestes de maldad, y son fuertes. Nosotros solos no podemos. ¿Por qué nos dice Pablo todo esto? Nos dice con el fin de que tú y yo podamos entender la seriedad de este conflicto, mi hermano y mi hermana, y nuestra extrema somos vulnerables a todo esto. Si tú y yo no tomamos en serio la obligación y la responsabilidad de vestirnos toda la armadura de Dios y de tomar toda la armadura de Dios, realmente la tenemos perdida. Y creo que algunos de nosotros ya hemos experimentado esto en nuestra vida cotidiana. Pero vamos a verlo en 3 puntos. El primer punto, yo quiero que veamos la provisión de Dios. Y esto está en el versículo 11. Vamos a ver la provisión de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios. Pablo va a describir las diferentes piezas, como ya dije, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita solamente quiero que tomemos nota de el deber de vestirnos toda la armadura de Dios. Hay creyentes, y aquí es donde está la exhortación. Hay creyentes que por naturaleza o por inclinación cuidamos
algunas piezas de esta armadura porque nos gustan. Pero al cuidar unas, descuidamos otras. Por ejemplo, unos se hacen fuertes en la verdad, pero descuidan la justicia. Otros manejan bien la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero se olvidan del escudo de la fe. Y esto no debe de ser así, hermanos. No, Dios nos ha dado toda una armadura completa y debemos de tomarla toda. Así que el primer punto nos habla de la provisión de Dios. ¿Qué nos ha provisto Dios? Toda la armadura. Y debemos de tomarla. Tú y yo debemos de tomarla. Pero su punto en relación a eso, Dios nos ha provisto toda la armadura que debemos de usar porque es Dios quien la provee. Quiere decir que es de Dios. Algunos creyentes y algunos que no lo son, intentan involucrarse en una guerra espiritual utilizando armas humanas y fracasan. Armas humanas como méritos humanos, como el ser erudito. Y esto no podemos luchar con esas cosas, con el diablo y con estas huestes de maldad, usando esas herramientas. Esas cosas no van a funcionar. A veces usan también la evocación de ángeles. Tampoco. Hay personas que están pidiendo que los ángeles vengan y que les ayuden. Sí hay en la Biblia donde habla que los ángeles nos protegen, pero tenemos una responsabilidad. Los ángeles tienen su responsabilidad. Tú y yo tenemos una responsabilidad. Y tú y yo tenemos una armadura que es de Dios, que Él nos ha dejado y que solamente necesitas vestirte de esta armadura y tomar toda esta armadura. Otros también piensan que Satanás no existe y que hay que atacar con otras formas. Y no es así. Y lo dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4. Fíjate lo que dice este texto para ayudarnos a entender que esta armadura es de Dios. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas, ojo, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y eso es lo que nos dice la Escritura, la Biblia. Así que, mi hermano y mi hermana, necesitamos tomar toda la armadura porque esta armadura procede de Dios. De hecho, esta armadura son cualidades, características, virtudes que pertenecen a Dios mismo. Si recuerdas aquella serie de predicaciones sobre el fruto del Espíritu Santo, casi es la misma idea. Son virtudes que de alguna manera son de Dios y Dios no las pasa para que nosotros podamos aprovechar esas virtudes. Esta armadura, en cierto sentido, esta misma armadura es de Dios y Él no las presta para que tú y yo la utilicemos. Entonces, el primer punto, mi hermano, hablamos de la provisión de Dios. Y el segundo punto es que esta armadura que Dios nos proporciona da una firmeza en medio de la lucha. Piensa cuáles son tus luchas. ¿Cuáles han sido tus últimas luchas? En esta semana, ¿cuáles han sido tus luchas con el mundo, con la carne, con el diablo? Piensa tantito. Y tú y yo, necesitamos ponernos la armadura. No una parte, toda la armadura. Porque esa armadura no es tuya, ni es de la iglesia, ni es del hermano sutano perengano. Esa armadura es de Dios. ¿Con qué propósito? Para que tú y yo podamos estar firmes. Fíjate bien lo que dice en la segunda cláusula del versículo 11. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué necesitamos revestirnos, vestirnos, tomar de esta armadura? ¿Cuál es la razón? Ya la dije, para que podamos estar firmes.
Pero en nuestra lógica, pudiéramos llegar a pensar, en nuestra lógica cristiana, cosmovisión cristiana, pudiéramos llegar a pensar que Cristo ya ganó la batalla definitiva. Y es verdad, Cristo ganó la batalla definitiva contra el maligno en la cruz. Y esta lógica puede hacernos pensar que como ya ganó el Señor, entonces tú y yo pudiéramos estar cruzados de brazos y despreocupados en cuanto a los embistes de este enemigo que tenemos, del diablo y contra sus huestes. Eso, mi hermano, es verdad que Cristo ganó. Es cierto que ha ganado la batalla. La batalla en la cruz del Calvario. Él la ganó. Y Colosenses 2:15 dice lo siguiente. Te lo voy a leer. Y despojando a los principados y a las potestades, que ya nos dijo Efesios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Eso es verdad. Cristo ganó esta batalla decisiva. Y entonces, en nuestra lógica, pudiéramos decir, bueno, si ya ganó, entonces, ¿qué estamos peleando? Ya no nos va a atacar, ya no tiene fuerzas. Pero no, mi hermano, fíjate que el diablo anda como león rugiente y nos ataca. Y a muchos ha derribado, a muchos ha hecho caer. Dos realidades que quiero que veamos aquí rápidamente. La primera, Cristo ganó esa batalla. Esa es una realidad y debemos de proclamarla. Pero también la otra realidad es que tú también todavía estás librando esta batalla. Y la estás librando en tu vida, en la vida de cada creyente, de una manera personal. Esta batalla sigue en pie, porque el diablo quiere devorarte. Y tú y yo debemos comprender que como creyentes estamos bajo un constante ataque. El creyente está bajo ataque de las huestes del mal. Esta es la otra realidad y no debemos ignorarla. La Biblia nos enseña que estas victorias que tenemos en nuestra vida diaria, en nuestras vidas como creyentes, no son fáciles, mi hermano, y no son automáticas. La victoria es para aquel que lucha y que vence, para ser victoriosos. Y aquel que vence es aquel que lucha. Tú no vas a tener la victoria si no luchas. Si luchas con la armadura, con toda la armadura de Dios, entonces tú y yo seremos vencedores, como nos los dijo la lectura que tuvimos al principio de Apocalipsis. Eso es verdad. La lucha sigue siendo tuya y mía, y debemos prepararnos para esta lucha. Debemos tomar las medidas necesarias para protegernos y para poder emplear toda la armadura de Dios. Si tú y yo no comprendemos esto, de esta lucha, y que tenemos una armadura que Dios provee y nos los da con un propósito, estoy seguro que la derrota es casi segura. Quiero que una nota de pie en este punto. Tú y yo a lo mejor podemos lograr tener ciertas apariencias sociológicas de victoria. Yo creo que tú conoces creyentes que vas por la calle o te los encuentras en algún lugar y le dices, ¿cómo estás, mi hermano? Y él te contesta, ¡en victoria! ¿Es verdad? Podemos muchas veces, como iglesia, aparentar estar bien nutridos y peleando. Pero tú y yo pudiéramos estar bien activos en la congregación, pero en la intimidad de tu corazón y de mi corazón, sabes muy bien que estás luchando en la carne
y que desde hace mucho tiempo no usas el poder de Dios. Y el poder de Dios ha desaparecido. ¿Por qué? Porque no estás utilizando esta armadura que Dios proporciona. Esto es verdad y debemos de considerar esto en nuestra vida diaria. Al final, el Señor traerá a la luz todo cuando abran esos libros. Dios nos ayude en esto, mis hermanos y mis hermanas. Pablo aquí está contemplando en este segundo punto que estoy viendo, donde nos proporciona firmeza. Pablo está contemplando el aspecto defensivo, de defensa contra este enemigo y contra estas huestes de maldad. Claro, no debemos olvidar el énfasis de ofensivamente, de ir contra las puertas del Hades, porque ellas no van a prevalecer contra nosotros. Pero aquí solamente está enfatizando en este aspecto defensivo, como lo dije al principio. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. Y 2 veces repite firmes, a lo mejor hasta más. Si tú y yo no nos cubrimos con la armadura de Dios, serás malherido por los ataques, los embistes del diablo. Y el diablo puede hacer que tú y yo acabemos postrados, lesionados, neutralizados o destruidos. Es cuestión de considerar cómo podemos avanzar en esta pelea que tenemos por delante, en esta lucha que tenemos por delante, y resistir sus ataques y mantenernos firmes. En este asunto de firmeza, es como si estuvieran, y David nos lo explica muy bien esto, es estar en medio de la guerra y el enemigo está atacando y tú y yo solamente estamos soportando, usando esa armadura. Vienen los dardos, vienen todo, pero estamos bien protegidos. Porque la idea no es avanzar, la idea es resistir, firmeza. Y esta es la idea en este versículo 11, para que podamos estar firmes. No es, más adelante nos va a decir para atacar y va a usar la palabra que es la espada del Espíritu, pero eso va a ser más adelante. Pero permítame decir el tercer punto, en esta provisión que Dios nos da y esta armadura que tenemos de Dios, y es para que podamos estar resistiendo, debemos considerar las artimañas del diablo. Una de las artimañas que el diablo usa es él se viste, no encuentro qué palabra, camuflajear. Él hace eso, es la primera acechanza. Él quiere hacernos pensar que no existe. Es más, y que existe ya no tiene poder. Y que tú y yo podemos andar bailando arriba de él. Total, nosotros somos hijos del Señor y el diablo está sobre nuestros pies. Y nos puede hacernos estar danzando ahí. El diablo quiere hacer eso. Porque sus ataques no son directos, mis hermanos. Son muy sutiles, son fuertes, son sutiles y son reales. El término artimañas indica métodos retorcidos, dignos de cualquier engañador. Mis hermanos y mis hermanas, los ataques del diablo no suelen ser abiertos y directos. Son muy sutiles y son muy engañosos. Son acechanzas, ataques inesperados, ataques velados y astutos, artimañas, maquinaciones, muchas cosas, mi hermano. No te ataca el diablo cuando estás en forma.
al menos matizando todo esta idea, es el diablo cuando tú estás en forma no te va a atacar. El diablo se asemeja mucho, mi hermano, a ciertas criaturas que vemos en el mundo natural, a animales como las hienas. ¿Has visto cómo son las hienas? Las hienas te atacan cuando tú estás herido. Los chacales vienen cuando tú estás débil. Los buitres, esos buitres te llegan cuando ya estás casi muriéndote para poder comerte vivo. Así es el diablo. Espera que tú y yo estemos heridos a fin de empezar el ataque más feroz. El diablo se va a aprovechar de tus momentos de desánimo. Piensa tantito en esta semana si te has desanimado de las cosas del Señor. El diablo se va a aprovechar de tus descuidos. Si tú eres descuidado en tu vida espiritual, el diablo se va a aprovechar de ahí. Son artimañas que él usa. No nos ataca de frente, mi hermano, no se va a poner de frente y se va a no, nos ataca por la espalda, nos ataca por los lados, por los flancos, de una manera sutil, de una manera diestra, y es cruel. Y si tú y yo no llevamos toda la armadura puesta, si no nos vestimos de toda la armadura, no vamos a poder resistir y vencerlo. Y aunque seas muy fuerte en una parte de la armadura, al final es como si no tuvieras ninguna, porque el diablo tiene muchas artimañas. Tú y yo pudiéramos estar muy diestros en la Biblia, pero si descuidamos nuestra fe, ahí viene el diablo. Si descuidamos nuestra cabeza, ahí viene el diablo. Así que, mi hermano y mi hermana, mucho ojo. Nuestro texto ni siquiera habla de que nosotros vamos ahí a salir y pelear. Nuestro texto habla de mantenernos firmes. Al mantenernos firmes, entonces seremos victoriosos. La victoria viene cuando tú y yo nos mantenemos firmes en medio de este ataque, porque es el momento crucial de la batalla. Fíjate lo que dice 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11. Lo siguiente, y esto va a ser muy interesante. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Una pregunta, ¿es verdad eso en ti y en mí? ¿Tú no ignoras las maquinaciones del diablo, de Satanás? ¿Es verdad? ¿Conoces tú cómo el diablo piensa y tiene sus maquinaciones contra nosotros? ¿O esto no es verdad y somos unos ignorantes de las maquinaciones del diablo? Yo creo que hay mucho de eso. Ignoramos muchas cosas. Ignoramos el poder de Dios. Ignoramos la astucia, el engaño del diablo. Y queremos ser vencedores. Y así no se puede. Necesitamos conocer a Dios y no ignorar las artimañas, las maquinaciones de nuestro enemigo. Vamos a ver de manera global la artimaña que usa el diablo, de manera global. A veces pensamos que el diablo lo único que le interesa es hacernos caer en pecado. Y es verdad, el diablo quiere que tú y yo practiquemos el pecado. Él quiere, es su primer ataque. Él invita, incita, llama para que tú y yo practiquemos el pecado. Y eso lo hace. Y si tú y yo nos mantenemos firmes y con toda la armadura de Dios y no hacemos caso de esas maquinaciones, entonces Él va a usar otra artimaña.
Y lo que va a hacer es él va a quererte distraerte de tu llamamiento, de tu cometido. ¿Cómo te va a distraer? Él te puede llenar de un montón. Ojo bien, fíjate bien lo que digo. Él puede llenar tu corazón de resentimiento. Checa tu corazón. ¿Tienes resentimiento? ¿Contra quién tienes resentimiento? Y ese resentimiento te va a neutralizar, te va a paralizar. Y estás ignorando que el diablo son las maquinaciones, son las artimañas que él usa. Y sin querer vas a ser atacado. También el diablo puede distraerte de tu llamamiento y de tu cometido al sembrar envidias, al sembrar celos y al sembrar odios. ¿Tienes envidia? ¿De quién tienes envidia? ¿Tienes celos? ¿De quién tienes celos? ¿Odias? ¿A quién odias? Eso no proviene de Dios. Eso proviene del diablo, del mundo, de la carne, de las huestes. Y eso te va a paralizar y el diablo te va a tener donde te quiere tener. Ahí. No te hizo caer en pecado. En un pecado eso es escandaloso. No te hizo caer. Pero ¿qué tal tu corazón? Lleno de amargura, de odios, de celos, de resentimiento. También él puede paralizarte, puede distraerte, si te llena de distracciones totalmente legítimas. No, hombre, mi hermano, y esto es serio. En realidad, cosas como el trabajo es legítimo y hay que trabajar. Y la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero si tu trabajo se convierte en un estorbo para tu cometido, para tu llamamiento, ponte a pensar realmente cómo el diablo está utilizando eso. Ahora, nadie va a decir que trabajar es un pecado. Piensa en los viajes. Yo quiero viajar cada año, una vez al año, tengo derecho, trabajo mucho y tengo derecho, me voy a ir a España, me voy a ir no sé a dónde, a Canadá, no sé, piensa. Y nadie va a decir, es pecado ir a España, es pecado ir a Canadá, no. Puede decirte Argentina y nadie va a decir que es pecado. Pero estas cosas se convierten en ilegítimas cuando te distraen del cometido, del llamamiento, de la extensión del reino de Cristo. Al mismo tiempo, estas cosas te hacen inútil para la causa de Cristo. ¿Qué le dejamos al Señor? Migajas, sobras de nuestra vida. Y el diablo son de esas artimañas globales que tiene. Vuelvo a repetirlo. Primero, te va a querer hacer que caigas en pecado. ¿No lo logra? Ok. Te va a distraer de tu cometido, usando muchas cosas. Y por último, si no logra venir y atacarte, entonces él se va a presentar como un ángel de luz. Él puede hacerte pensar y hacerme pensar que le rinde culto a Dios, diciendo, no hombre, pastor Tino, adelante, tú sigue con la causa del Señor, tú sigue. Yo te voy a proporcionar los métodos, las estrategias, tú sigue alabando al Señor. Yo también quiero alabar al Señor. En este nivel, Cristo también luchó con el diablo. El diablo, en la tentación que tuvo con Cristo, parafraseado, dijo, Cristo, ¿quieres ganar el reino? Excelente, gana tu reino en base, mira, convierte esas piedras en pan, Cristo. Te vas a morir, Cristo, y no vas a completar lo que Dios te ha llamado. Ya son
40, 35 días que llevas aquí sin comer, ayunando, te vas a morir. Yo no quiero que te mueras, Cristo. Convierte estas piedras en pan. Yo he llegado a pensar, ¿desde qué día el diablo le pudo estar proporcionando la idea a Jesús de que convirtiera las piedras en pan? Digo, yo creo que 2 días, 3 días cuando mucho. Si el diablo viene y se convierte esas piedras en pan, pues si pudiera, pues sí, pero no puedo. Pero ¿cuánto tiempo el diablo estuvo ahí? ¿Tienes hambre? Te vas a morir. No, que no suceda eso. Convierte esas piedras en pan. ¿Sí? Mi hermano y mi hermana, el diablo puede venir como ángel de luz y va a decir, sigue adelante. Tú estás sirviendo al Señor. Inclusive, recordando la historia de Cristo Jesús multiplicó los panes. Es verdad. ¿Por qué? Porque la gente necesitaba. Pero ¿sabe qué era la idea? La gente lo quería hacer rey. Y al diablo a estarle diciendo, pon esas piedras que se conviertan en pan, era para que la gente lo hiciera rey. Es como decirle, es un buen sistema, Cristo. No tienes que estar 40 días y 40 noches ayunando. Convierte esas piedras en pan, dile a los discípulos y mira, te van a hacer rey. Es un buen sistema para el diablo. Es un buen método, pero es diabólico. Es colocar la actividad social de la iglesia. Y vuelvo a repetir, es colocar la actividad social de la iglesia por encima de la actividad evangelizadora y transformadora que da el evangelio a las personas. Ofrece pan, ofrece soluciones psicológicas y así vas a tener de gente. Es presentarse como ángel de luz y decir, está bien, ¿quieres seguir en el ministerio? Adelante, qué bien, qué padre. Mira, atrae a gente a través de los métodos que yo te voy a proporcionar. Que vengan las personas por su milagro. Monta espectáculos. Salta del pináculo, de ahí de arriba del templo. Salta y ahí en la plaza de armas, ahí los ángeles vendrán y vas a ver. Mi hermano y mi hermana, el diablo sabe mejor la Biblia que tú y que yo, pero es un mal exegeta. Ahí dijo, a los ángeles mandará, Señor Jesús, si tú te avientas del pináculo, van a venir los ángeles, escrito está. El diablo mezcla sus mentiras con verdades y para hacerlas hacer plausibles. Es más, no hay herejía en este mundo que no tenga una cita bíblica. El diablo sabe de alguna manera de hacer pensarnos textos en ciertos momentos. A ver, quiero enfatizar esto, quiero poner un énfasis en esto. En esta semana, si tú vas por la calle o has ido o has salido en el trabajo, ¿qué textos te han venido a la cabeza bíblicos que al mismo tiempo te mueven a hacer lo que Dios nos dice? No dice. Un ejemplo. Y voy a hacer una caricatura de esto, pero solamente para dar ejemplo. Vamos a suponer que alguien allá afuera te busca bronca, pleito. Y te está buscando pleitos, te está provocando. Una de las soluciones es mejor retirarte y ya, se acaba. Pero tú te pones, eres medio agresivo también, entonces tú quieres golpear. Y se te viene un texto a la cabeza. A ver, ¿qué texto usaré para poder justificar lo que yo voy a hacer? Ya sé, es más bien dar que recibir. Y órale, y me agarro a trancazos, porque se me vino un texto
pero mal interpretado. O voy a hacer más, voy a subir de color. Hay una relación ilícita que sabes que es ilícita, que Dios no la permite, pero que tu corazón te dice, pero la Biblia dice que Dios es amor y yo amo a esta persona, aunque no me es permitido porque la Biblia dice otros textos que no, pero yo amo a esta persona. Y te viene un texto a la cabeza: el amor cubre multitud de pecados. Ay, gracias Dios, me hablaste. Necesitamos tener discernimiento. ¿Cuándo es cuando el mismo diablo, las huestes de maldad están influyendo en nuestra carne, en nuestra manera de pensar, y aún así utilizamos textos bíblicos? Cuidado, mi hermano, cuidado, mucho cuidado, por favor. El diablo va a venir con ataques como: si tú eres verdaderamente hijo de Dios, demuéstralo, haz un milagro. El diablo siembra dudas acerca de nuestra posición en Cristo. El diablo hace que sus seguidores sigan su ejemplo. Padre de mentira, también son mentirosos. El diablo se disfraza de ángel de luz, y así también sus achichincles también se disfrazan de luz. A la mejor, y voy a subrayarlo, a la mejor hasta de pastores evangélicos. Vuelvo a repetirlo: el diablo se disfraza de ángel de luz y sus achichincles también. A la mejor hasta de pastores evangélicos, de líderes cristianos. La última noticia escandalosa que escuché de un líder cristiano es que se divorció de su esposa y Dios le aprobó. O sea que él tiene la aprobación de Dios para divorciarse, no con las causas que la Biblia dice, sino ni siquiera dice las causas. Pero como él es un líder respetado, espiritual, evangélico, él tiene la aprobación de Dios. Ya Dios se lo reveló. Mi hermano, la obra del diablo no solamente está en los curanderos. Muchas veces la obra del diablo está aún en la misma jerga evangélica. Muy bien, mi hermano. Vamos a recapitular este punto en estas artimañas globales del diablo. Primero, él quiere hacerte caer en pecado. Segundo, si no lo logra, él va a distraerte de tu cometido con muchas cosas, lícitas algunas. Y tercero, él va a querer que tú utilices métodos y medios de extensión del reino que no glorifiquen a Dios. Me encuentro con personas que aún así predican el evangelio, pero su vida dista mucho del poder de este evangelio. Pero ellos andan evangelizando. Y claro, ellos se justifican, ¿no? Así que, mi hermano, ¿qué hay que hacer en todo este asunto de mantenerse firmes, de poder tomar la armadura de Dios, de vestirse de toda la armadura de Dios y de estar firmes contra las acechanzas del diablo? Y en estas acechanzas, artimañas, ¿cómo poder nosotros estar viviendo esta vida en pleno siglo XXI, en medio de una pandemia? Examina, mi hermano, tu corazón y vela. No vaya a ser que el diablo ya te tiene neutralizado y sin haberte dado cuenta. Él quiere destruir tu vida, destruir tu matrimonio, destruir a tu familia, destruir la iglesia. No hay ningún ser humano, y matizo esto, no hay ningún ser humano
ni el diablo mismo, que pueda permitir que sea destruido si tú no tomas responsabilidad. Tú y yo tenemos mandamientos de Dios. Y el mandamiento de Dios, el imperativo es: vístete de toda la armadura de Dios. Toma toda la armadura de Dios. Tú y yo somos responsables. Dios ya nos ha provisto las armas poderosas para esta lucha y para esta batalla. Solamente tú puedes ser descuidado y negligente. Ten mucho cuidado, mi hermano y mi hermana. Algunos que nos están viendo seguramente no comparten la misma vida de fe de Pablo, que decía: vístanse de la armadura de Dios, estad fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. No comparten esta fe. Y permítame decirles con mucho amor, porque la idea es edificarnos, es proclamar las promesas del Señor, pero también está el exhortarnos. Y permítame decirlo con amor, pero también al mismo tiempo con pena. A muchos se les nota cómo el diablo ha sido eficaz en sus artimañas y en sus acechanzas. Se les nota en sus vidas, en la manera de enfocar sus vidas cristianas, no sus vidas cristianas, la manera de pensar del evangelio, la manera de pensar de Dios. Todas esas actitudes, pensamientos, conductas son un testimonio elocuente de la eficacia de estas acechanzas del diablo. Y esto se nota en sus propias vidas. Y el diablo ha ganado, al menos hasta ahorita, la batalla engañándoles en cuanto a su propia existencia. Algunos piensan que no existe y ya el diablo ha logrado su propósito. Y sus vidas han sido destruidas. El primer siglo, mi hermano, y en el tiempo que se hizo esta carta a los Efesios, en Efesios quemaron un montonal. No hice mi tarea en relación de checar cuánto dinero era, pero era un dineral de quemar libros a la brujería, libros de brujos, de curanderos. Y esta sociedad vieja, antigua, no dudaba del diablo, sabía que existía el diablo. Los brujos de hoy, las personas que se dedican a la hechicería, no dudan del diablo, saben que existe el diablo. Lo triste es que en el pueblo evangélico muchos dudan de la existencia del diablo y son negligentes en cuanto a las tácticas de este enemigo que quiere destruirnos. Vamos a concluir. La conclusión es, mi hermano, 3 conclusiones. 1, tenemos un enemigo y estamos bajo ataque. Así que algunos debemos de tomar muy en cuenta esta realidad. Hay un enemigo y no descuidar y pensar que el diablo no existe. Tú y yo estamos bajo ataque. 2, la armadura de Dios es el equipo y la indumentaria que acompaña al cristiano, no el domingo, sino toda la vida. Y esta armadura provee poder divino a cada creyente que toma toda la armadura
y que se viste de toda la armadura de Dios. Reflexiona, mi hermano, si estás siendo bien equipado con esta armadura que Dios ha provisto, con el propósito de que tú resistas el día malo. A lo mejor tú dices, bueno, el día malo, ahorita todos mis días han sido buenos, qué bueno, pero va a venir el día malo y ahí es donde el diablo, como llena, como buitre, va a venir y va a querer destruirte. Y tercera, la iglesia debe de estar firme. Mi hermano y mi hermana, todas estas exposiciones que estamos hablando de pelear esta buena batalla, no es para abrumarnos, no es para desanimarte, no es para que digas, entonces todo es inútil. Si tú escuchas esta predicación y en tu corazón dices, no hombre, está bien difícil, no hombre, no, es bien peligroso, no, ni le entro. Yo mismo he servido como portavoz del maligno. Estos textos y estas predicaciones están predicadas porque necesitamos tomar en serio nuestra tremenda responsabilidad, mi hermano. Y no solamente es un aviso, sino que también es una promesa de Dios. En Dios está la victoria. Él ha provisto toda la armadura, y esa armadura no es tuya ni es de la iglesia evangélica Los Peregrinos. Esa armadura es de Dios, y tú y yo debemos estar firmes contra estas acechanzas, artimañas del diablo. Hermano, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es útil, es necesaria y nos corrige. Tu palabra es cortante, Señor. Ayuda a que esta palabra llegue a una tierra donde produzca fruto, Señor. Padre, hemos entendido que tú provees una armadura, no cualquier armadura, una armadura divina que proviene de ti porque es tuya, y nos prestas esa armadura con el propósito, primero, de mantenernos firmes en ti. Vendrá el día malo. Si algunos ya están pasando este día malo, yo te pido, Señor, que tú les ayudes y le des de esa fuerza. Si están pasando días buenos, Señor, yo te pido que cada uno sea diligente en ponerse esta armadura. Esta armadura no se pone solamente el domingo cuando vengamos a la iglesia o cuando escuchemos un sermón. Esta armadura debe de estar siempre puesta en la vida del creyente. Permite que tu iglesia evangélica, Los Peregrinos, de Avenida Universidad 930, sea una iglesia, un cuerpo de creyentes que se viste y que toma toda la armadura de Dios, y que sea una iglesia que se mantenga firme siempre en ti. Todo esto, Padre, es mi oración. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas.
Jesús cayó agotado, el castigo soportó, fue cruz pesada y dura, y el precio de su amor, al seguir a Cristo al Gólgota, a la sombra de la cruz, a la sombra de la cruz. Soldados le azotaron con gran crueldad la cruz, clavos le traspasaban mientras ofreció el perdón. Su hermosa sangre fluye, herido fue por mí, él murió mientras yo estaba allí, a la sombra de la cruz, a la sombra de la cruz. La vida que me ha dado es solo de Jesús. Murió y pagó mi deuda, Él compró mi redención. Mi todo doy a Cristo, autor de salvación. Viviré sirviendo a mi Jesús. Viviré sirviendo a mi Jesús, a la sombra de la cruz. Viviré sirviendo a mi Jesús, a la sombra de la Ahora llegamos a la parte final, a lo de los anuncios, y 3 anuncios, 4 más bien. El primero se relaciona mucho, los primeros 3. Ayuna cualquier día de la semana. Necesitamos ayunar, mi hermano y mi hermana. Necesitamos que nuestro cuerpo pueda sentir la necesidad de nuestro Señor y poder experimentar ese ayuno y hacerlo con la motivación correcta. Yo no quisiera que anduvieras toda la semana con una cara demacrada y decir estoy ayunando. No pongas cara de ayuno. Ayuna, pero siempre mantente como que si no estuvieras ayunando. El segundo es ora. Nos oramos el miércoles, ya cambiamos la hora ahora a las 8 de la noche. Estamos orando, yo mando la liga de Zoom, a veces tenemos algunos problemas en relación a la plataforma, pero siempre gracias al Señor lo hemos resuelto, así que te invitamos a que el miércoles te conectes con nosotros. También te invito a que si tienes alguna petición personal, algo que quieres que estemos orando por ti, tú puedes enviármelo a mi WhatsApp. Puedes enviarlo ahí para que puedas
podamos estar orando por ti también. Y son momentos muy agradables, mi hermano, son momentos donde nos edificamos y podemos ver algunos que no hemos visto durante muchos meses. Y tercer anuncio es: estudia la palabra del Señor. Estamos viendo las cartas a la iglesia en Apocalipsis y ya estamos en la última iglesia. Y al final de ver ya la última iglesia, se va a hacer una recapitulación en relación a todas las iglesias, pero ahora con una perspectiva de interpretación histórica. Y para eso nos está ayudando nuestro hermano David Domínguez, que lo hace excelentemente con dos jóvenes, de esos jóvenes que están creciendo en el Señor y que queremos que sigan creciendo, Isaac y Andrea, así que les envío un saludo y que sigan creciendo junto con David. Edu graba y bueno, Claudita está descansando tantito porque ya estuvo bastantes meses con nosotros. También recibo un saludo, Claudia. Y por último, mi hermano, tenemos cultos, servicios de una manera presencial. Ya vamos por 5 domingos que nos estamos reuniendo. Es a las 11:30. Lo recibimos con todas las medidas de precaución. Tenemos para checar la temperatura. Tiene que venir con cubrebocas. Ya sabe, ya estamos aprendiendo a vivir con esa nueva normalidad. Estamos en San Luis Potosí, se supone que en semáforo amarillo. Entonces ya podemos reunirnos, aún así con las medidas de seguridad adecuadas para que podamos estar de una manera cómoda y segura. La asistencia sigue siendo del 25% en este lugar. Realmente yo creo que sí pudiéramos tener espacio para 60 personas. Estamos vamos a acondicionar la parte del mezanín, de la parte de arriba, para que estén algunos jóvenes por ahí, pero vamos a tratar y estamos tratando de cumplir con todas lo que dice la autoridad para poder ser buen testimonio. Como quiera, vamos a seguir transmitiendo en Facebook y en YouTube para todos aquellos que no puedan asistir. Se les extraña mucho, mis hermanos, mis hermanas. Ahí yo recibo mensajes donde, pastor, ya mero, y se les extraña, pero tenemos que ser diligentes en todo esto. Así que, mis hermanos, estos fueron los anuncios. Les invitamos a que sigan las transmisiones, a que le pongan like, a que compartan y que puedan unirse a esta comunidad de creyentes de la Iglesia Evangélica Los Peregrinos, que está aquí en plena capital del estado de San Luis Potosí, en pleno centro histórico. Reciban muchas bendiciones. El Señor Todopoderoso, Dios de la creación, eres Emmanuel y el gran yo soy, príncipe